Hola hermanos, le damos gracias a nuestro Padre Celestial por este día que nos está otorgando estar juntos en familia para escuchar su palabra, para alabarlo y glorificarlo. Qué hermoso es nuestro Padre, que cada día nos da la fuerza, la fortaleza para seguir adelante para su gloria y honra. Bueno, el tema de hoy se titula Teme a Jehová. Veamos en el Salmo 128:1. Amén. En la palabra del Señor dice así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Amén. La palabra temor en este contexto no tiene que ver con el miedo, sino con la honra, reverencia y respeto hacia nuestro Dios. La honra en sí es la majestad y la exaltación hacia nuestro Dios. Amén. Pero primero debemos entender que el temor de Dios y el temor como tal son dos cosas muy diferentes. El temor que conocemos comúnmente se define como tener miedo a alguien o algo que nos pueda lastimar o herir, o nos asusta y nos inquieta. Amén. Ahora, el temor de Dios, como dice la palabra, que tenemos que tener temor a Dios, en su parte es el amor alto, es el más alto nivel de respeto que demuestra con asombro y reverencia. Cuando la Biblia nos habla de temor a Dios, no se trata de temerlo o tenerle miedo. Es un acto de respeto hacia Dios y de estar conscientes de la presencia de Dios, porque sabemos que Dios está en todos lugares, que Dios es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él está en todo lugar, por eso en todo momento tenemos que darle la honra, la gloria y tener respeto a su presencia ante todo. Amén. Ahora, el respeto es la atención y la valoración especial que se le da a alguien, una veneración y un acatamiento, que nosotros tenemos que estar acatando sus órdenes, sus mandatos, sus preceptos, en sí su palabra. ¿Amén? En sí nos está mostrando que el temor a Dios conlleva a la honra y al respeto hacia nuestro Padre Celestial. No podemos decir: tengo temor a Dios y no respeto lo que Él me indica. Tengo temor a Dios y no lo honro, no honro su presencia. Porque donde quiera que nosotros vayamos como hijos de Dios, la presencia de Dios siempre va a estar a nuestro lado. Él siempre va a estar a la diestra de sus hijos, acompañándonos. Amén. Veamos en Hebreos 12:28, y la palabra del Señor dice así: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ahora, la reverencia hacia Dios es una práctica que debe de ser constante en la vida de los cristianos, pues implica el respeto, la gratitud y el amor hacia Dios. Amén. Escuchemos, pongamos atención: respeto, gratitud y el amor hacia Dios. Entonces, vemos que en sí el temor a Dios es honra, es respeto, es una reverencia hacia Él. Ahora, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Salmos 128:1, y la palabra del Señor nos dice así: nos permite entender claramente, y la palabra que habíamos leído, en Salmos 128:1, nos dice que nos permite entender claramente que Dios obra en todos los aspectos de nuestra vida, si le honramos a Él, si gozamos de la sabiduría de Él. Amén. Ahora veamos en Proverbios 9:10. Ahora sí, vamos a leer. Y dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Entonces, la palabra nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. La sabiduría empieza con honrar a Dios. Amén. Porque tiene que ser esta sabiduría de lo alto la que nos haga brillar delante de los demás y la que sustente nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque sabemos que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios va a estar en nosotros, y eso mismo nos va a dar la sabiduría para hablar, para expresar ante todo la palabra de Dios, sin temor alguno, sin miedo alguno en sí, pero con el amor y el temor y el respeto, y dándole la honra a Dios. Amén. Veamos en la Biblia algunas de las características o cualidades al temor a Jehová. Amén.
Veamos la primera, vamos a ver algunas nada más. Y la primera es un regalo que Él nos hace. Amén. Escuchemos, es un regalo que Él nos hace. Veamos en Isaías capítulo 11, del 1 al 3. Y la palabra del Señor nos dice así: saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá, por lo que oigan sus ojos. Amén. Entonces, el regalo maravilloso que Dios nos da es a su Hijo Jesucristo. Y Él, por medio de su Hijo Jesucristo, nosotros sabemos que hemos obtenido la salvación, la recompensa del perdón de nuestros pecados, y que al morir Él viene el poder y la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Entonces, el amor de Dios en sí es genuino y acompaña la conversión verdadera y el resultado de someterse a Él y recibir su Espíritu, como lo describe en el texto, y de algunas de las cualidades que nuestro Señor Jesucristo en sí vemos que Dios Padre le dio a su Hijo amado. Entonces, ese es uno de los grandes regalos cuando nosotros tenemos temor a Dios y venimos a Él, venimos a Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, porque hay ese temor, ese respeto, esa reverencia a nuestro Padre Celestial, y Él nos va a llenar cada día de su presencia, de su sabiduría. Amén. Veamos también en Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13. Y la palabra del Señor nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando nosotros hacemos la buena voluntad de Dios, no es por nosotros mismos, es por el amor y el temor que le tenemos a Dios, por ese respeto y esa obediencia a Él. El apóstol Pablo también muestra que Dios cumple un papel para inculcarnos el respeto y temor apropiado, al mismo tiempo que nosotros hacemos de nuestra parte cada día en la presencia del Señor. Ahora, otra de las características o cualidades que produce el temor a Dios es la humildad. Veamos en el libro de Salmos 149:4, y la palabra nos dice así: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Amén. Igual en el Salmo 33:8 nos dice así: teme a Jehová toda la tierra, teme delante de él todos los habitantes del mundo. Amén. En este salmo podemos entender que cuando alguien verdaderamente teme a Dios, se somete a Él sin importar el costo y se asombra y tiembla con el temor apropiado ante Dios y su palabra, por lo que este sentir no es algo pasajero, porque existe una humildad para obedecerlo, para amarlo, reconociendo que en todo momento necesitamos de Él, que necesitamos ser guiados por nuestro Padre Celestial, que el mundo necesita de Dios. Y cuando nosotros reconocemos de dónde viene el amor y el poder de Dios, la grandeza, nosotros ante todo va existiendo una humildad en sus hijos. Igual en Isaías 66:2 leamos y dice así: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré aquel espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Vemos que Dios mostró por medio del profeta Isaías su deseo de que tengamos esos tipos de actitudes, de tener la pobreza y humildad de espíritu, no pobreza económica, no, de espíritu, y de respetar su palabra, siempre buscando hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque
la pobreza de espíritu, humildad de espíritu, es cuando cada día, como hace rato les dije, cada día reconocemos quién es nuestro Dios, reconocemos que de Él viene todo, que de Él recibimos todo cada día. Cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros le adoramos, cuando nosotros abrimos todo nuestro ser hacia nuestro Padre Celestial y dejándonos guiar por Él. Amén. Otra característica es, nos enseña obediencia. Veamos en el libro de Josué 24:24. Y la palabra del Señor dice así: y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Amén. Vemos acá un reflejo de humildad, que ellos reconocieron y reconocen que es su Dios, y a Él lo van a obedecer, a Él lo van a seguir, a Él le van a tener ese temor. Amén. Entonces, el temor de Dios desarrolla en nosotros un intenso deseo de obedecerle, de hacer su voluntad y sobre todas las cosas. Y así que el temor a Dios es mucho más que un simple respeto por Él, es mucho más profundo porque está consciente de que habrá un día de juicio ante Él. Amén. Ahora, abramos nuestra Biblia en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, del 9 al 11. Y el apóstol Pablo dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Entonces, tenemos que respetar a Dios, esté nuestra autoridad, no esté nuestras autoridades, lo que ellos nos enseñen, lo que los pastores nos enseñen, lo que nuestros líderes nos enseñen, eso vamos a ir llevando a cabo, vamos a ir sirviendo a Dios, porque Él es el amor de Dios ante todo y el temor de Dios que ellos nos van inculcando también, como Pablo, a cada uno de los que le seguían y escuchaban la palabra del Señor. Ellos, a pesar de la ausencia de Pablo, ellos hacían lo correcto, lo que tenían que hacer en la obra, el servicio de Dios. Esa es la obediencia hacia la palabra, ese es el temor hacia nuestro Padre Celestial. Amén. No es necesario que alguien nos diga, tiene que estar presente, no, así. Si ya sabemos, ya nos enseñaron, entonces nosotros vamos a obedecer conforme a la palabra de Dios y conforme ellos nos van guiando y hacer el trabajo. Amén. Ahora veamos en el Salmo 111:10, cuando el rey David entendía la conexión entre el temor de Dios y la obediencia. Y la palabra del Señor dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Amén. Entonces, aquí cada día, conforme nosotros obedecemos a Dios, conforme nosotros vamos aprendiendo de su palabra, de sus mandatos, y vamos ejerciéndolo con ese amor, con esa humildad, con ese temor hacia Él, con ese respeto ante su presencia, dándole la honra en todo lugar, mostrando que Jesucristo, que nuestro Padre Celestial está en nosotros. Eso es el temor hacia nuestro Dios. Cada día, ir paso a paso, ir cada día avanzando y avanzando, cumpliendo lo que Dios nos indica que hagamos. Entonces, esta obediencia y reverencia hacia Dios también da motivo a David a relacionarse con otras personas que tenían este mismo temor respetuoso a Dios. Amén. Veamos en Salmo 119:63 lo que declaró David. Y dice así: compañero soy yo de todos los que le temen y guardan sus mandamientos. Qué hermoso, cada día tú te vas, cada día se va haciendo la unidad, cuando las personas están en un mismo sentido, en un mismo espíritu, en el temor del Señor, porque es el Espíritu Santo que va fluyendo en nosotros y se va haciendo la unidad en la familia, en Cristo,
porque vamos respetando, obedeciendo, cumpliendo los mandatos, acatando las órdenes, la palabra que el Señor nos dice, así vamos a hacer, así tienen que caminar mis hijos, esto tienen que hacer cada día, porque es nuestro Padre, y como nuestro Padre tenemos que obedecer los hijos. Amén. Por respeto y la honra de nuestro Padre Celestial. Ahora, hermanos, el camino de vida de Dios puede resumirse en este versículo, y dice así en Eclesiastés 1:13. La palabra del Señor dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. El temor a Dios. Cuando tú, yo y todos los hijos de Dios aprendemos a tener ese temor a Dios y guardar los mandamientos de Dios, el hombre va a ser guiado, bendecido, prosperado, guardado, cubierto, fortalecido también en los momentos de prueba, tribulación. ¿Por qué? Porque va a haber ese amor, esa confianza en nuestro Padre. Así el temor de Dios debe manifestarse también en el amor hacia Él y hacia nuestro prójimo. Amén. Porque Dios es amor. Y la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 22 dice: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Amén. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, también amamos a nuestro prójimo, como lo dice el segundo mandamiento. Amén. Ahora, debemos evitar caer presas del miedo, paralizante y de la preocupación. Y en cambio debemos tener confianza en el amor de Dios hacia nosotros también, en el amor que le tenemos a Él, en el amor hacia aquellos que verdaderamente le temen. Hay un punto que es confianza en nosotros, porque si nosotros confiamos en Dios, creemos en Dios, cumplimos su palabra, seguimos su palabra, va a haber una confianza en nosotros mismos de avanzar. Pero muchas veces cuando hay miedo y no hay el temor a Dios, abarca una inseguridad en nosotros, de que no vamos a poder hacer las cosas bien, que no nos va a salir bien. No, porque cuando existe el amor y el temor hacia Dios, el mismo Espíritu Santo, como nos dice la palabra, Él nos va a enseñar, nos va a guiar, y conforme vamos leyendo la palabra de Dios, lo buscamos en la intimidad a Dios, orando, buscando su presencia, llenando cada día de Él, va a haber una seguridad en nosotros, hermanos, porque Dios es el que está con nosotros. Porque la palabra lo dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Ahora, hermanos, hermanas, jóvenes y niños, desarrollemos ese temor de Dios apropiado y necesario en la vida de cada uno de nosotros, aquello que nos lleva a amarlo a Él y a nuestro prójimo, y a evitar el miedo poniendo a Dios primero en nuestras vidas. Primer lugar a Dios en nuestras vidas. Amén. Cuando se nos dice feliz y bienaventurado el que teme a Jehová, es porque tenemos una plena confianza en Él y en su palabra y en sus promesas, que Él siempre estará con nosotros, guiándonos, ayudándonos, enseñándonos y bendiciéndonos a cada uno de sus hijos, que lo honran, lo respetan y lo obedecen. Amén. Entonces, hermanos, para finalizar, veamos el Salmo 25:14, y la palabra nos dice en la Nueva Versión Internacional, dice así: el Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Amén. Qué hermoso es cuando cada día nosotros tenemos el respeto, ese amor, esa comunión a Dios, nos hacemos una amistad. Dice, Él brinda su amistad a sus hijos. Esa amistad que muchas veces equivocadamente la buscamos en otras personas, y no son, a veces muchas de ellas no son amistades sinceras, pero cuando viene el temor de Dios, cuando amamos a Dios, esa amistad va a ser eterna, hermanos, eterna. Siempre Él va a estar apoyándonos, ayudándonos, fortaleciendo. Pero hay que tener temor en Él, hay que tener esa confianza en Él, la obediencia, la honra a nuestro Padre Celestial.
Amén. Entonces, entendamos que el miedo es una cosa y el temor hacia Dios es otra cosa. Y sigamos cumpliendo conforme a la palabra. Y cada día, como dice, felices somos, bienaventurados somos los que temen a Jehová. Amén. Vamos a orar, hermanos, y demos gracias a Dios por esta palabra tan hermosa que han traído a sus hijos, que cada día nos va a ir fortaleciendo ese amor, esa confianza hacia el Señor, creyendo en cada día en Él y creciendo nuestra fe hacia nuestro Padre Celestial. Y vamos a ver las maravillas. Las circunstancias ya no nos van a agobiar, ya no nos van a atormentar, porque eso muchas veces produce miedo, sino cuando viene el temor de Dios, viene la paz también a nuestras vidas. Hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y ante todo pidámosle perdón a Dios, pidámosles perdón a nuestro Padre Celestial si un momento no lo honramos, no lo obedecimos, no lo honramos en la familia, mostrando la gloria de Dios, la verdadera presencia de Dios alrededor de nuestra familia, con nuestras actitudes, con nuestro mal testimonio. Pidámosle perdón a Dios y digamos: Señor, aquí estoy, sé tú en mi vida cada día. Quiero honrarte, quiero amarte en todo momento como mi Padre que eres, como mi Dios, como mi Salvador. Amén. Inclinemos nuestro rostro, hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Pedimos perdón por ofenderte, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a perseverar cada día, a honrarte, a adorarte en espíritu y en verdad, mi Dios. A reconocer que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios, por esta palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que si tú estás con nosotros, todos los miedos, todas las dudas se van allí, Señor, porque la gloria tuya, el poder de tu Espíritu Santo estará en nuestras vidas, Señor, amándote, honrándote, dándote la gloria a ti, mi Padre Celestial. Gracias, Señor. Sé tú con tu pueblo, Señor, sé tú guiándonos en todo momento. También oramos por aquellos hermanos que estén enfermos, Señor. Oramos, Señor, para que seas tú obrando en sanidad en tus hijos, Señor, porque lo creemos, Señor, que tú eres un Dios todopoderoso. Gracias, Padre mío, porque la palabra dice que por tus llagas hemos sido curados, hemos sido sanados, para la honra y gloria tuya, Padre. También obramos, Señor, por aquellos hermanos que tienen alguna necesidad, Señor, ya sea económica, ya sea en su hogar, en su familia, Señor. Sé tú obrando, Señor. Sé tú respondiendo cada clamor de tus hijos, Padre mío. Muchas gracias, precioso Dios, porque tuya la gloria, tuya el poder ahora y por siempre, mi Rey. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bendecidos sean mis hermanos. Sigamos en la unidad, amándonos y temiendo la presencia de nuestro Dios en todo momento. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.